Hola a todos, mi nombre es Juliana Mendoza y junto con mi compañera Sharon Romero vamos a exponer el virus de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, se caracteriza por presentar hemorragias y es transmitida por mosquitos infectados con este virus. El término amarilla que se le da a este virus es referente a la ictericia que presentan los pacientes que la padecen. Algunas características del virus de la fiebre amarilla y su estructura, pues tiene forma esférica, mide más o menos de 40 a 60 nanómetros, es de la familia Flaviviridae y de género Flavivirus. Es un virus que está rodeado o envuelto por un genoma de ARN y presenta tres proteínas importantes, que es la proteína E, la proteína M de membrana y el cápside. Bueno, hay una clasificación pequeña de este virus y es que este virus se presenta en diferentes zonas. La fiebre amarilla urbana es la que es transmitida por el mosquito que todo el mundo conoce, que es el Aedes aegypti. Como lo pueden ver en la parte superior, es de color oscuro, más o menos mide de 3 a 4 milímetros de longitud. Y la fiebre amarilla selvática es un mosquito son los mosquitos que se encuentran en la parte inferior, que es el Amaegogus y el Sabetes. Estos se encuentran en zonas boscosas y son mosquitos que adquieren el virus de primates salvajes. En Colombia más o menos se presentaron 20 casos en el 2005, de los cuales en un gran porcentaje, que fue el 65%, esos casos fueron realmente pues significativos y mortales. El periodo de incubación y transmisibilidad de este virus, entonces oscila entre 3 a 6 días el de incubación y durante pues la viremia, los primeros 3 a 4 días desde la aparición de los síntomas del virus, la persona que padece de esta enfermedad pues es altamente infectante para el mosquito, que es el vector que infecta a otros humanos. Dentro de la patogenia entonces encontramos que hay una inoculación, hay una picadura del mosquito hacia el humano y aquí hace su inoculación del virus, donde hay una replicación primaria. Esta inicia en el lugar donde él inocula, que es en la epidermis, especialmente afectando las células dendríticas. Se va propagando a través de los canales linfáticos hasta los ganglios linfáticos regionales, donde llega a la linfa, se disemina por vía hematógena, está en torrente sanguíneo y se disemina a diferentes partes del cuerpo, a órganos como el hígado, vaso, corazón, riñón y en algunos casos al cerebro. Entonces, esta patogenia se caracteriza por un aumento de la permeabilidad capilar. Aquí hay unas células que son susceptibles a este virus, que son los macrófagos. Ellos desempeñan un papel muy importante porque eh, secretan unas citocinas, sustancias que son citocinas proinflamatorias, quimiosinas y sustancias vasoactivas, generando la respuesta inmunitaria. Sin embargo, este virus inhibe esta respuesta, lo que se le denomina como parálisis inmunológica en casos graves y mortales, y esto conduce hacia el aumento de concentración en los factores proinflamatorios en la sangre. El hígado es el órgano más afectado por este virus de la fiebre amarilla. Los hepatocitos, que son las células funcionales de este órgano, son los más afectados porque digamos que en la zona media del hígado es donde está la lesión directa, la lesión vírica directa, lo que provoca así que los hepatocitos generen una apoptosis o una muerte celular programada y daña también los eosinófilos, que los degenera. Eso significa que los está pues degenerando, los degenera. El corazón también es un órgano bastante afectado. Se produce una miocarditis por la invasión a las células del miocardio, incluido también el sistema de conducción, también queda afectado, y esto contribuye a que haya un padecimiento de arritmias o pues, disfunción cardíaca. Estos cambios histológicos en el corazón son degeneración de grasa y la hialina del miocardio, que también se pierde. Esta replicación viral hace que haya una degeneración tisular del tejido cardíaco y un cambio graso. Como lo mencionaba anteriormente, también un órgano que es bastante invadido por este virus es el riñón.
Este se manifiesta con la presencia de altos niveles de albúmina, oliguria y aumento de creatinina sérica. Estas alteraciones también, hay unas que están en la fase final de la enfermedad, que son cambios histopatológicos, lo que desencadena finalmente y como forma más grave a una necrosis tubular. Este daño renal está caracterizado por degeneración también en los eosinófilos y un cambio graso del tejido tubular. Esto es resultado de una lesión viral directa, igual que en el hígado, un poco pues de menos gravedad y por algunos cambios inespecíficos como la hipotensión y un síndrome hepatorrenal. El cerebro es menos frecuente que sea invadido, sin embargo, también existen casos. Estos hallazgos neurológicos se caracterizan y se manifiestan en delirio, estupor y coma ya en la fase terminal de la infección. Entonces, según la literatura, estos cambios y estos daños en el cerebro son eh, digamos que dirigidos hacia unos cambios metabólicos, unos de origen desconocido y muchos por hipoperfusión, edema cerebral y las hemorragias, que es pues ya en los casos más graves. Esta diatesis hemorrágica, que es la que se produce realmente en el virus, se caracteriza por una afectación en los factores de coagulación dependientes de vitamina K, una disminución en la coagulación diseminada y una disminución en las plaquetas, lo que lleva pues a una hemorragia. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces encontramos algunos síntomas inespecíficos, como lo es la fiebre, debilidad, mialgias, que es dolor muscular, artralgias, vértigos, muchas veces náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Y como lo dije en los casos más graves, pues cuando se diseminan a diferentes órganos, pues ya van a presentar diferentes síntomas característicos de cada órgano afectado. Entonces, dentro del aumento de la permeabilidad capilar, encontramos que hay unas manifestaciones clínicas marcadas, como lo es eritema en la piel, edema en los tejidos blandos, hipotensión, como la mencioné anteriormente, y los trastornos de la coagulación, que son pues los que conllevan realmente a la hemorragia, que es masiva y realmente grave. Entonces, hay una erupción maculopapular, que es la presencia de máculas en la piel. Hay un sangrado intenso en las zonas de punción en caso de, pues el paciente en clínica ya se esté tratando. Hay hemorragias en la parte conjuntiva y en las mucosas. Y ya en la parte final o en la parte más grave de la infección se presenta un shock y una afectación progresiva del sistema nervioso que se va manifestando en forma de coma y muchas veces en crisis convulsivas. Hay tres momentos de esta infección. eh, Realmente, pues hay un momento de infección, hay un momento de remisión y un momento de intoxicación, también llamada fase aguda y fase tóxica. Entonces, vamos a hablar del primer momento, que es el momento de infección y es cuando ocurre apenas en el comienzo de los síntomas, en el periodo de incubación, después de que la persona pues ha sido picada por el vector, ¿no? Entonces, esta también puede prolongarse, pero estos síntomas son realmente no tan significativos. Hay una fiebre mayor a 39 grados, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, mareos, malestar general y dolor muscular. En la fase o en el periodo de remisión es bastante inespecífico también porque digamos que desaparecen los síntomas, la persona mejora de alguna manera, lo que pues daría el indicio de que ya pues no está la infección. Sin embargo, este se da post-infección, o sea, le sigue al periodo de infección y puede durar de 2 a 48 horas. Posterior a este periodo de remisión, sigue la fase de intoxicación o el momento de intoxicación, que es donde realmente se ven marcados los síntomas de forma mucho más grave e intensa. Realmente es muy poco el porcentaje de casos en los que ocurre esta intoxicación, está más o menos entre el 15 y el 25%, pero sin embargo, pues es un valor que es significativo. Entonces, aparece ya lo que se denomina pues la ictericia, que es el color amarillo en la piel y en los conjuntivos de los ojos, y el vómito ya es supremamente sanguinolento y pues ya llega a ser hasta de coloración pues muy oscura, tirando a negro.
Entonces, la mitad de los casos que llegan a esta situación son realmente mortales entre los 7 y los 10 días a partir de la reaparición de los síntomas. Las complicaciones asociadas a esta infección, como lo decía entonces, al ser diseminada, pues se complica y se afectan los órganos que ya habíamos mencionado anteriormente, lo que se puede causar una encefalopatía en caso del cerebro, una insuficiencia hepática, que es la que es más frecuente porque es el órgano al que más llega a infectar, miocarditis, glomerulonefritis y pues hemorragias severas, que es la caracterización de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, tenemos la información basada en el Boletín Epidemiológico 3 del 2022 y el Boletín Epidemiológico 4 del 2023. En ellos se resalta que las zonas endémicas predominantes son las regiones de África y América del Sur. Para los años 1960 al 2022, en Colombia se registraron 969 casos con una letalidad del 23,3%. Esto equivale a 162 muertes de esas 600, de esos 969 casos confirmados. Los casos más recientes que se presentaron fueron del 2000 al 2022. Fueron 215 casos de la fiebre amarilla selvática, que fue uno de los tipos que mencionó mi compañera. Los departamentos más afectados fueron Norte de Santander, Guaviare, Meta, Cesar, Caquetá, y como podemos observar acá en el mapa dado por el Boletín Epidemiológico número 3 del 2022, tenemos que hay un caso importado de Perú que está en el Amazonas con un punto verde, y tenemos el último caso confirmado del Baupés en el 2018 con un punto rojo que lo podemos observar en el mapa. Para el Boletín Epidemiológico 4 del 2023, tenemos un porcentaje de casos de la fiebre amarilla investigados del 81,08%, que lo podemos ver en la tabla de arriba, viendo una reducción significativa, ya que del 2019 al 2022 tenemos un porcentaje del 100%. En este caso fue una letalidad del 0% y para el caso de muestras enviadas oportunamente para el Amazonas fue del 100%. La población de riesgo que tenemos acá, pues esta es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. Sin embargo, hay un grupo de vulnerabilidad y el cual puede llegar a presentar las formas más graves de la enfermedad. En este grupo tenemos a los niños menores de 9 meses, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con sistema inmunológico comprometido, ya sea pacientes con VIH-Sida, o personas alérgicas a la proteína del huevo, que más adelante les voy a hablar sobre eso. En el contexto de Colombia tenemos que los jóvenes adultos de 30 a 39 años fueron los más afectados, y su causa principal era la exposición de estos mosquitos infectados, ya sea por actividades agrícolas o en sus áreas rurales. En cuanto al diagnóstico, tenemos que es un proceso crítico, el cual se va a realizar a través de diversas pruebas. Esto pues es dado a que esta enfermedad se confunde con otras infecciones como lo son el paludismo, leptospirosis, hepatitis víricas, otras fiebres hemorrágicas dadas por el dengue o el Zika y algunas intoxicaciones. Dentro de los métodos diagnósticos vamos a tener cuatro. El PCR nos va a tener una alta precisión y va a ser útil en las primeras etapas de la enfermedad, permitiéndonos una identificación rápida del virus. Esto se va a hacer detectando el material genético del mismo. Por otro lado, tenemos el cultivo del virus. Este es poco utilizado ya que tiene una alta complejidad y necesita de unos laboratorios especializados para poder realizar el aislamiento de este virus en las muestras de sangre del paciente. Tenemos las pruebas serológicas como ELISA, las cuales nos van a detectar anticuerpos específicos contra este virus. Estas son más frecuentemente utilizadas en fases avanzadas de la enfermedad a comparación del PCR, que era utilizado solamente en las primeras etapas de la infección. Y por último tenemos la detección de anticuerpos IgM e IgG, las cuales IgM va a ser detectado en las fases iniciales de la enfermedad y IgG nos va a indicar una inmunidad previa, es decir, una infección ya pasada. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que pues no existe un antiviral específico para esta enfermedad, por lo que se da un manejo sintomático y de apoyo, con el fin de aliviar estos síntomas y apoyar en las funciones vitales del paciente.
Tenemos dentro de ellos la hidratación, ya que como lo mencionó mi compañera, el paciente puede llegar a presentar fiebre, vómitos, por lo que es necesario la rehidratación, ya sea oral o inyectada, dependiendo la gravedad del paciente. En el control de los síntomas, vamos a tener que se alivian estos síntomas de la fiebre, el dolor, con antipiréticos, más que todo como el paracetamol, pero acá hay que tener en cuenta que se deben evitar el uso de aspirinas o antiinflamatorios no esteroides, ya que esto tiene un alto riesgo de generarle hemorragias al paciente. Para el tratamiento de estas hemorragias, como también lo mencionó mi compañera, lo que se utiliza son las inyecciones de vitamina K para ayudar en estos factores de coagulación sanguínea. En el manejo de complicaciones solamente se va a hacer en el ámbito hospitalario, ya que es cuando el paciente llega a presentar insuficiencia hepática o renal. Y tenemos por último la prevención de infecciones bacterianas secundarias a esta infección por fiebre amarilla, la cual ya se va a tratar con el antibiótico específico para dicha infección. Los pacientes deben ser aislados con el fin de que este mosquito venga, pique al paciente infectado y se encargue de transmitir este virus. Esto se hace más que todo utilizando los mosquiteros que ya estén tratados con insecticidas para mayor protección. Por último, tenemos la prevención, que obviamente sigue siendo la manera más efectiva, que es la vacunación contra la fiebre amarilla, de la cual pues la podemos observar acá. Esta es dada a los 18 meses de edad. Es una vacuna segura y asequible en una sola dosis que es suficiente para dar una protección de por vida. No son necesarias las dosis de refuerzo según el esquema de vacunación. Em, Esta vacuna, aunque no tiene efectos secundarios o pues son muy raros, no se le debe aplicar a niños menores de 9 meses, mujeres embarazadas, personas con alergias graves a la proteína del huevo. ¿Por qué? Porque esta vacuna contiene estas proteínas, por lo que se hace una reacción alérgica. Acá también va relacionado con lo que dice el Reglamento Sanitario Internacional, ya que algunos países exigen a los viajeros presentar el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla. Llegado el caso el paciente tenga esta alergia a las proteínas del huevo, él debe presentar un certificado también de esta eh, alergia para que se contraindique la aplicación de esta vacuna. Y por último tenemos los pacientes con trastornos del timo o inmunocomprometidos, ya sea por el VIH-Sida o diferentes patologías. Tenemos unas medidas de protección personal que son los repelentes, la ropa protectora y los mosquiteros. Esto es más que todo pues en climas cálidos, y tenemos que eliminar los criaderos y el tratamiento de la ropa directamente con estos repelentes o insecticidas para una mayor protección. Muchas gracias.